Bien, les recuerdo entonces, esta es la, la primera sesión después del periodo de recuperaciones que hicimos las 2 semanas previas. Así que en rigor, hoy día comenzamos a ver contenidos nuevos y a avanzar un poquito más en nuestras tareas, ¿sí? Hasta ahora tenemos entonces un grupo de compañeros y compañeras que han dado la primera evaluación. Voy a terminar de corregir esas evaluaciones probablemente hoy día en la tarde, ¿ya? Y ahí espero mandárselas o subirlas a la plataforma para que las tengan. Y luego entonces con el resto de los compañeros vamos a fijar una evaluación cuando estemos más o menos ya sobre la marcha y más encaminados en el avance del curso, ¿ya? Lo importante ahora es volver a retomar el impulso inicial que teníamos con las clases, ¿sí? Somos un poquito más que antes, así que eso está por ahí muy bien, ¿ya? Antes de partir, ¿hay dudas o consultas en general del proceso, de la plataforma, de lo que llevamos hecho? ¿Han podido acceder a los videos? ¿Han podido acceder a la plataforma, al material? Hola, profe. Por mi parte, todo bien con la aplicación. Todo bien. Ya, de acuerdo, muy bien, Rayen, ¿ya? Muy bien, sí, eso. También es importante en las circunstancias en las que estamos, por las que todos estamos y todas estamos pasando, que sientan la libertad de escribirme a ese correo en lo que necesiten con respecto a la asignatura. ¿Por qué digo eso? Porque aunque hoy día estemos bien, ¿sí? En la práctica no sabemos las circunstancias particulares que nos toque vivir a cada uno y a cada una. Entonces, si por allí sus circunstancias cambian, en el lugar donde vive, familiares, etcétera, escríbame por favor ese correo, ¿ya? Para enterarme, para poder ayudar en lo que al curso se refiere, ¿sí? Así que sienta toda esa libertad, ¿ya? Igualmente si tiene dificultades para conectarse, si tiene dificultades para entrar a la plataforma, cualquier situación relativa al curso, por favor sienta toda la libertad de escribirme, para que así podamos ir como adaptándonos un poco a lo que vaya ocurriendo, ¿ya? Bien, vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. La presentación está también subida ya al campus virtual, ¿sí? Y luego, una vez que termine la sesión, voy a subir la grabación como siempre para que los compañeros y las compañeras la tengan, ¿sí? Partimos como siempre con una pequeña síntesis de lo que hasta ahora pueden ser como las ideas centrales de lo que hemos revisado, ¿sí? Básicamente hemos dicho, quizás un poquito ya hasta el cansancio, que lo importante de un curso como este es ayudarnos a fundamentar lo que las profesiones, todas nuestras profesiones, parecen tener en común, ¿sí? Y eso que parece que tienen en común es que todas nuestras profesiones tienen un conocimiento propio que de alguna u otra manera sienten que es diferente del conocimiento que tiene cualquier persona. Y a la vez, ese conocimiento propio que tienen nuestras profesiones es un conocimiento que tendemos a pensar que es más valioso, ¿sí? En determinados espacios que el conocimiento que cualquier otra persona pudiese tener. Por ejemplo, si yo soy médico en estas circunstancias, yo creo tener un conocimiento, el conocimiento de la medicina, que es más valioso que otros conocimientos en este espacio. Y a la vez, creo que ese conocimiento que tengo sobre la medicina es diferente de la mera experiencia que pueda tener una persona que ha ayudado a mejorarse de un resfrío a 10 niños, ¿sí? Porque el conocimiento que yo creo tener es un conocimiento profesional. Entonces, todas nuestras carreras, todas nuestras profesiones, asumen que tienen un conocimiento propio, un conocimiento profesional, que es diferente del resto, ¿sí? Entonces, un curso como este de epistemología, lo que intenta hacer es analizar eso, primero preguntarse qué es el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué el conocimiento profesional que tenemos es diferente de cualquier otro conocimiento? ¿Y cuáles son los límites o supuestos de ese conocimiento que creemos tener? ¿Sí? Eso es lo común que tienen todas nuestras carreras. Historia, trabajo social, administración pública, derecho, todas esas carreras creen tener conocimientos que son propios,
que son diferentes de cualquier otro conocimiento y que además tienen un valor adicional. ¿Sí? Por eso usted está estudiando para adquirir ese conocimiento que le va a permitir hacer acciones en el espacio público que otras personas no pueden. ¿Sí? Entonces comenzamos esta discusión mostrando que ese conocimiento, o esta idea de conocimiento, surge históricamente. ¿Sí? En nuestra perspectiva occidental, surge por allá hace muchos años con los griegos y las primeras reflexiones filosóficas que comenzaron a realizar. Y de allí se comenzaba a caracterizar el conocimiento científico o el conocimiento profesional por ciertos elementos. ¿Sí? Lo primero era que ese conocimiento era racional. Lo segundo es que el conocimiento profesional o el conocimiento en general parece tener un método que podemos replicar. ¿Sí? Allí nosotros vimos la inducción, el caso del niñito que saludaba. ¿Sí? También asumimos que ese conocimiento racional se da en un mundo que es regular y que se repite una y otra vez. Todos los días vemos salir el sol. Por lo tanto, el mundo, el cosmos, tiene una cierta regularidad y una cierta repetición. Esos son los supuestos que tiene nuestra forma de concebir el conocimiento. ¿Sí? Al mismo tiempo, supone que nosotros como seres humanos tenemos una cierta capacidad, la racionalidad, que es capaz de abstraer ideas del mundo y guardarlas en la mente, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Somos capaces a través de nuestra razón de conocer la realidad y sacar de esa realidad ideas que forman parte de nuestro conocimiento. ¿Sí? Y a su vez, la última nota importantísima del conocimiento profesional que parece que todos tenemos, ¿sí? Es pretender que de alguna u otra forma este conocimiento quiere o desea ser universal y objetivo, es decir, desea ser liberado de cualquier supuesta creencia o convicción religiosa, mítica, etc. Y además pretende ser válido para todo ser humano, eso significa universal. ¿Sí? Es decir, el conocimiento que usted como psicólogo o psicóloga puede tener pretende ser objetivo porque supone y asume que no hay prejuicios, ¿sí? Que no hay juicios de valor, que no hay creencias en el conocimiento que usted tiene. ¿Sí? Por eso piensa que es objetivo y no meramente subjetivo. ¿Sí? No es una opinión subjetiva, es un conocimiento objetivo y cierto. Y a la vez cree pensar que el conocimiento que ha adquirido y que adquirimos, por ejemplo, en un ramo como este o en sus otros ramos, son universales porque se pueden traspasar a cualquier otra persona y toda otra persona racional va a tener que decir, oh, muy bien, es cierto, sí, es válido. ¿Sí? Entonces nuestras profesiones tienen un camino común, que es asumir que son capaces de producir conocimiento propio. Ese conocimiento tiene ciertos supuestos, que son esos que hemos mencionado. ¿Sí? Y es muy importante ir conociéndolos para notar los límites que estos primeros supuestos iniciales tienen y cómo eso se fue cambiando o modificando a lo largo del tiempo y del desarrollo de las ciencias sociales. ¿Sí? Hoy en día, lo que vamos a presentar básicamente tiene que ver con una mirada general a distintos paradigmas que se dan en el espacio de la epistemología y que por lo tanto se dan en el espacio de sus propias profesiones y que tienen que ver con conjuntos de supuestos que permiten mirar de diferentes maneras cómo se origina el conocimiento que en nuestras profesiones tenemos. ¿Sí? Estas miradas son paradigmas porque son conjuntos de supuestos. ¿Sí? Existen distintos paradigmas en todas las profesiones. En el texto que les pedí que comenzaran a leer, se presentan distintos paradigmas, el racionalismo, el empirismo, ¿sí? El positivismo, y ahora lo que vamos a comenzar a hacer es a explorar esos paradigmas, ver cuáles son sus supuestos, cuáles son las diferencias de unos con otros, y cómo eso puede reflejarse en nuestras profesiones. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy día, es decir, eso es lo que al final de la sesión, al menos en dos paradigmas que vamos a revisar, debiésemos tener más o menos claro. ¿Sí? Hoy día vamos a revisar el racionalismo y el empirismo. En este esquema entonces
trato de graficarles lo que vamos a presentar en unas cuantas sesiones más, contándolo de día. Nosotros hemos dicho que, en general, las vivencias o experiencias, el texto, Nico, está en la plataforma, es un texto de Briones, que son aproximadamente como 12 páginas, si mal no recuerdo, y que es bien introductorio, bien general, y simplemente pone ahí sobre la palestra un breve resumen de en qué consiste un enfoque materialista, qué es un enfoque racionalista, qué es un enfoque empirista, qué es un enfoque realista. ¿Sí? Está ahí mismo en Campus Virtual. ¿Ya? Fíjese bien, si no lo encuentra me escribe, pero está allí. ¿Ya? Está, creo, un poquito más arriba del link de estas versiones. ¿Ya? Así que vayan leyéndolo, acérquense, hay que acercarse a los textos porque después vamos a leer textos mucho más complejos que ese, ¿sí? Pero hay que de a poquito ir adquiriendo como los conceptos y las palabras que se ocupan en este espacio de la epistemología, ¿sí? De hecho, gran parte de nuestra formación profesional, se va a ir dando cuenta usted, consiste en adquirir conceptos, en adquirir lenguaje, ¿sí? Todas nuestras profesiones tienen un lenguaje técnico, y eso se va adquiriendo de a poquito con la lectura, con el uso de las palabras, etc. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es cómo estas vivencias que todos tenemos, y estas vivencias que caracterizan el campo profesional, ¿sí? Son necesariamente siempre conceptualizadas a través de un paradigma. Y nosotros vamos a revisar, como les dije recién, distintos paradigmas que permiten la conceptualización de esas experiencias de una u otra forma, ¿sí? Así vamos a tener, por ejemplo, psicólogos empiristas, psicólogos realistas, psicólogos racionalistas, psicólogos materialistas, ¿sí? En todas nuestras profesiones de la misma manera, ¿ya? Vamos viendo entonces para que esto vaya adquiriendo un poquito más de sentido, ¿sí? Ante cualquier cosa, pregúnteme nomás, levante la mano, opine, ¿sí? Como siempre, lo más importante quizás en estos espacios es la discusión, ¿sí? Bien, vamos a partir con el racionalismo, que ya lo habíamos visto un poco con el grupo inicial de administración pública, ¿sí? Lo habíamos visto a través de la figura de Descartes, Renato Descartes o René Descartes, como usted prefiera, ¿sí? Ese autor es un autor típico y clásico racionalista. Vamos a ver en qué consiste el racionalismo, en qué consiste este paradigma racionalista, ¿sí? Para el racionalismo, como dice ahí, el conocimiento es, en primer lugar, un conocimiento de ideas, ¿sí? Este es el primer supuesto y uno de los supuestos más importantes del racionalismo, ¿sí? Las personas, según este paradigma, adquieren conocimiento a través de ideas y por medio de ideas. Es decir, si yo soy un psicólogo y estoy adquiriendo conocimiento de mi paciente, el conocimiento que yo voy a tener de mi paciente van a ser todas las ideas que yo he logrado formar sobre este paciente, ¿sí? Es decir, yo no conozco directamente a la persona, yo conozco las ideas que tengo de esa persona, ¿sí? ¿Me explico con eso? ¿Sí? Sí, Muy bien. pero Muy bien. Y eso es sumamente importante, ¿sí? No todos los paradigmas asumen ese supuesto, ¿sí? Este supuesto asume que el conocimiento que yo puedo formar es conocimiento de ideas. Por lo tanto, entonces, como dice el segundo punto, nosotros no conocemos directamente la realidad, sino que conocemos la realidad a través de las ideas, ¿sí? Yo conozco a las personas que convivo, con las cuales convivo, no directamente, sino que las conozco por medio de las ideas que tengo y me formo de ellos, ¿sí? Por ejemplo, usted se ha formado en este breve tiempo que nos conocemos, ha formado ciertas ideas sobre mí, ¿sí? Por lo tanto, usted podría decir ahora, fíjese, sin habernos visto nunca, que tiene ciertas ideas sobre mí y que por lo tanto usted me conoce. ¿Se fija? Ese es el paradigma racionalista. Yo conozco a la otra persona a través de las ideas que me voy formando de ella, ¿sí? El supuesto entonces fundamental, como dice allí, de esta posición, es que en primer lugar el conocimiento es posible. Eso también es muy importante. No todos los paradigmas asumen que el conocimiento es posible. Este paradigma sí lo hace.
el conocimiento es posible? Porque como seres humanos somos capaces, por nuestra razón, de adquirir ideas sobre el mundo. ¿Sí? Yo veo las noticias, veo al presidente, veo al ministro, y a través de mi razón, yo voy conformando ideas sobre cómo es el ministro, cómo es el presidente, y por lo tanto soy capaz de decir, yo conozco al presidente y conozco al ministro porque tengo ideas sobre ellos. ¿Sí? Entonces, eso es el primer supuesto y el primer conjunto de supuestos fundamentales del racionalismo. ¿Sí? Asocie y vincule siempre esto: racionalismo, razón, ideas. ¿Sí? Esa es la cadena o el vínculo fundamental aquí. Racionalismo, razón, ideas. ¿Sí? Si tuviésemos que expresarlo gráficamente, el racionalismo presentaría más o menos este esquema. ¿Sí? Usted ve esa imagen de allí. Tengo una silla, que es la cosa, el objeto, ¿sí? Y a través de mi percepción, en este caso de la vista, ¿sí? Yo soy capaz de conformar una idea de la cosa, en este caso, una idea de la silla. ¿Sí? ¿Se fija el proceso? Mi vista se dirige hacia el objeto produce una impresión en mis sentidos, en este caso la vista, genera un estímulo para mis ojos, y luego, tras esa percepción, mi mente produce una idea de la silla. ¿Sí? Este es el modelo más clásico posible asociado y vinculado al racionalismo. ¿Sí? Dígame usted, la idea de silla que tengo en mi mente, ¿es la misma? ¿Es la misma que representa lo mismo que la cosa que hay afuera? ¿Mi idea de la silla es la misma silla? ¿Qué cree usted? Que no. ¿Por qué no, Nico? ¿Por qué no es la misma? ¿O por qué no, Sofía? ¿Por qué no es la misma? Porque es la idea de silla que mantengo desde mi percepción, no desde la realidad. Es Ya, mi realidad de la silla, no la realidad concreta, la esencia de la silla. ya, muy bien, eso podríamos decir. Entonces, a ver, si yo acepto eso, ¿sí? Sí, o si yo acepto también lo que dice Rayen, por ejemplo, porque la reconocemos por su función, usted también tendría que aceptar entonces que las ideas que tiene sobre usted mismo y usted misma no representan en realidad la persona que usted es. ¿Me explico? Si aceptamos lo que ustedes dijeron, entonces mis ideas no son iguales a las cosas que tengo afuera. ¿Sí? La idea de mi padre, entonces, no sería ni estaría de acuerdo con lo que mi padre es. ¿Aceptarían eso? No, No, claro, porque sonaría como que no conozco a nadie. ¿Sí? Bueno, en parte, eso es lo que el racionalismo cree. El racionalismo cree que la idea que yo tengo de la silla, en rigor, es igual a la silla, o representa el conocimiento de la silla tal cual como es. ¿Sí? Por eso en la imagen yo ocupé la misma imagen. La misma silla está en mi mente y la misma silla está afuera. ¿Sí? Ese es el modelo clásico racionalista, que dice que las ideas que yo tengo, en realidad, representan la cosa. Es decir, la vuelven a presentar, la presentan tal cual como es. ¿Sí? Para el racionalismo, las ideas que yo tengo de mi padre realmente representan en mi mente a mi padre. ¿Sí? No es algo distinto. La idea que yo tengo en mi mente sobre mi padre, para el racionalismo, es lo que mi padre realmente es. ¿Sí? Y eso también es lo que comúnmente usamos en el sentido común. ¿Sí? Usted anda por la vida, al igual que yo, creyendo que las ideas que tiene sobre las personas son representaciones reales de la persona. ¿Sí? Las ideas que usted tiene sobre su padre, sobre su madre, sobre sus amigos,
usted cree que realmente representan a la persona tal cual como es. ¿Sí? Ese es el esquema básico del racionalismo. La idea, que es lo que está acá, ¿sí?, es igual al aspecto conocido de esta cosa. ¿Sí? Por eso tenemos la misma silla ahí. ¿Sí? Si yo toco esa silla y se produce en mí una idea de la rugosidad de la silla, o lo blanda que es la silla, o lo áspera que es la silla, entonces yo asumo que esa idea de asperidad, por decirlo así, corresponde realmente a lo que la silla es. ¿Sí? No lo pongo en duda. ¿Sí? No digo que esto sea otra cosa diferente, sino que acepto que son lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ya, muy bien. Entonces Reyes me dice, el racionalismo cree que la percepción que tenemos sobre las cosas y las personas son reales. Casi. El racionalismo lo que dice es que a través de nuestra percepción, nosotros adquirimos ideas que realmente representan lo que las cosas son. ¿Sí? ¿Se fija? Esa va a ser una diferencia importante con el empirismo, que vamos a ver un poquito más adelante. El racionalismo, recuérdelo siempre ahí, Rayen, lo principal es la idea. A través de la percepción, nosotros producimos ideas. Y esas ideas, dice el racionalista, representan realmente lo que las cosas son. Entonces, todas las ideas que yo he adquirido a lo largo del tiempo y de la percepción sobre mi padre, mis hermanos, etc., han producido ideas en mí sobre mi padre, mi madre, mis hermanos, etc., que realmente representan lo que ellos son. Ese es el supuesto racionalista más básico. ¿Sí? Y al mismo tiempo es el supuesto, como les decía, que la mayoría de nuestras profesiones tienen. ¿Sí? Cuando el psicólogo está frente al paciente y a través de la percepción va formándose ideas sobre su paciente, el psicólogo o la psicóloga en ningún momento duda que esas ideas representan como el paciente es. ¿Sí? Un psicólogo que actúa de esa manera sería un psicólogo racionalista, es decir, que cree que las ideas que tiene de su paciente realmente representan al paciente tal cual como es. ¿Sí? Ahora, el racionalismo, como vimos también ahí un poquito con Descartes, déjenme borrar esos dibujos, ahí está. Asume entonces que si el conocimiento es entonces conocimiento sobre las ideas, ¿sí? Si yo lo que puedo conocer del mundo son las ideas que tengo sobre el mundo, entonces mi preocupación ahora pasa por encontrar un método o un criterio que me permita discriminar qué ideas son verdaderas y qué ideas no lo son. ¿Sí? Eso es lo que intentó hacer un poco también Renato Descartes. Tratar de encontrar un criterio o un método para decidir qué ideas son verdaderas y cuáles no. ¿Sí? Eso es muy importante porque así yo me aseguro de poder tener conocimiento verdadero y de descubrir el conocimiento errado o falso. ¿Sí? Entonces, el conocimiento que tenemos, en la medida en que lo tenemos a partir de ideas verdaderas, puede aspirar a ser un conocimiento válido universalmente. Es decir, el conocimiento que se basa en ideas verdaderas puede ser válido para cualquier otro ser humano capaz de conocer ideas. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, que 2 más 2 es 4, usted me va a decir probablemente que eso es una verdad. ¿Sí? ¿Y por qué puede conocer eso? ¿Por qué puede conocerlo de la misma manera que yo? ¿Sí? Porque ese conocimiento se basa en ideas verdaderas. ¿Sí? Entonces, dígame. ¿Matemática exacta? Sí, para Descartes y para el racionalismo, en la medida en que las matemáticas son exactas o se basan en ideas verdaderas,
todo el resultado de esos cálculos van a ser verdaderas, ¿sí? Y lo son porque las ideas, como diría Platón en un momento, ¿sí?, no cambian, ¿sí? Las ideas son universales, como dice allí, en el sentido de cualquier otro ser humano las puede conocer y no dependen de la experiencia, ¿sí? Entonces, Sofía, en rigor, las ciencias exactas van a ser verdaderas en la medida en que se construyan sobre ideas verdaderas, ¿sí? Es decir, en la medida en que se construyan sobre ideas sobre las cuales no se pueda dudar, y como decía Descartes, ideas claras y distintas, ¿sí? Es decir, supongamos que yo estoy examinando la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Entonces comienzo a observar cómo comienza a hervir el agua, ¿sí? Y veo el termómetro marcando los 100 grados y eso coincide con la ebullición del agua. Ese proceso que observo por mi percepción va a producir una idea en mi mente. Esa idea que se produce en mi mente va a ser, entre comillas, el agua hierve a los 100 grados, ¿sí? Si esa idea es verdadera, entonces todo el conocimiento que yo elabore a partir de esa idea va a ser un conocimiento verdadero, ¿sí? Eso es lo que está tratando de decir el racionalismo. Para tener conocimiento verdadero hay que partir por ideas verdaderas, ¿sí? Y por eso es importante encontrar un método que nos diga qué ideas son verdaderas y cuáles no lo son. ¿Te fijas? El racionalismo no dice que las ciencias exactas sean necesariamente verdaderas. Dice que es posible para las ciencias exactas tener conocimiento verdadero si se basa en ideas verdaderas, ¿sí? Hasta allí es donde va el racionalismo, hasta aquí es donde lo llevamos más o menos explicado, ¿sí? Y lo importante, para ir notando la diferencia con el empirismo, es que las ideas no dependen de la experiencia directamente, ¿sí? Dependen solamente de la idea misma, ¿sí? Déjeme avanzar un poquito para que se entienda un poco más. Allí tenemos a don Renato Descartes, ¿sí? Ahora vamos a mostrar, Alondra, ejemplos de ideas verdaderas, ¿sí? Y vamos a ocupar un poquito lo que habíamos visto sobre Descartes para ayudarnos con eso, ¿sí? Para Renato Descartes, racionalista, ¿sí?, el criterio con el cual vamos a poder distinguir entre ideas verdaderas e ideas falsas, básicamente tiene que ver con lo que él llamó la claridad y la distinción de las ideas, ¿sí? Por ejemplo, tomemos la frase que hay allí abajo. Supongamos que yo tengo en este momento un dolor de estómago, ¿sí? Mi cuerpo está sintiendo, expresando un dolor de estómago. Inmediatamente, va a decir Descartes, como racionalista, esa experiencia produce una idea en mi mente, ¿sí? ¿Cuál es la idea que aparece en mi mente cuando yo estoy teniendo esta experiencia? ¿Cuál es la idea que aparece allí en mi mente? ¿Dolor? ¿Cuál, perdón? ¿Dolor? El dolor, muy bien, ¿sí? Es evidente, ¿sí? Y eso, así funciona el racionalismo, es decir, tenemos una experiencia, ¿sí? La tengo de manera muy clara, ¿sí? Y mi mente produce una idea. Esa idea que acaba de producir es la idea de dolor, ¿sí? Esa idea, para Descartes, primero es clara. ¿Por qué es clara? Porque aparece con una patencia, con una fuerza evidente, ¿sí? Usted vive el dolor, ¿sí? Y es una idea que es distinta porque es fácilmente diferenciable de otras. Si yo le pregunto, ¿qué está sintiendo? Usted me dice dolor. Y yo le digo, pero no es angustia, no es pena, no es rabia. Usted me dice, no, lo que yo siento es dolor. Es decir, es una idea que aparece con claridad y es una idea que usted puede distinguir de otras. ¿Me explico con eso? Sí, profe. Muy bien. Ahora,
pensemos la siguiente situación. Ahora lo que yo experimento es lo que comúnmente llamamos déjà vu. ¿Sí? Voy entrando a una casa, ¿sí? A mi propia casa, y empiezo a sentir una sensación extraña. ¿Sí? Entonces, mi mente va a tratar de producir una idea sobre esa experiencia que está teniendo. ¿Sí? Pero esa idea, fíjese ahora, esa idea que mi mente está tratando de producir no es clara. Porque yo le pregunto, ¿está confundido? Usted me dice, sí, no. ¿Qué es lo que te está pasando? No lo sé, quizás es que me acuerdo de esto, pero no me acuerdo. ¿Se fija? Lo que ocurre allí es que mi mente, ¿sí?, es incapaz de producir, diría Descartes, una idea clara. ¿Se fija? No es capaz de producir una idea que sea fácilmente distinguible de otras. Y estoy en ese estado que podríamos llamar como de confusión. ¿Sí? Entonces, para Descartes, el primer criterio que es importantísimo para saber si una idea es verdadera o no, es que la idea sea clara y distinta. Es decir, que yo pueda decir qué es, que pueda identificar la idea, y al mismo tiempo que pueda diferenciar esa idea de otras. Si yo no logro eso con una idea, entonces no tengo una idea verdadera. ¿Sí? Estoy como psicólogo, por ejemplo, atendiendo a un paciente. ¿Sí? Estoy tratando de identificar, como psicólogo racionalista, la patología que este paciente tiene. ¿Sí? Así que comienzo a identificar sus síntomas. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que tiene delirio, que tiene ideación suicida o cualquier otra cosa. ¿Sí? Es decir, comienzo a producir ideas. Y ahora trato de identificar el diagnóstico, pero no logro identificar el diagnóstico. Digo, puede ser esquizofrenia, puede ser quizás una angustia temporal, una depresión endógena, no logro saberlo. Entonces, como no logro tener una idea clara y una idea distinta, yo no puedo decir que poseo un diagnóstico verdadero sobre el paciente. En cambio, si yo pudiese decir con claridad y distinción, el paciente tiene una depresión endógena, entonces he cumplido con el primer criterio para saber si esa idea es verdadera. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Alondra dice, ¿Descartes ocupa las matemáticas para determinar que una idea es verdadera también? No. En general, Alondra lo que intenta hacer Descartes es poner a las matemáticas, después de todo el proceso, ¿sí?, como un ejemplo de ciencia que opera a través de la verdad de las ideas. ¿Sí? Es decir, para Descartes, la geometría y las matemáticas son como un ejemplo a seguir, porque se construye sobre ideas claras y distintas, prácticamente siempre. ¿Sí? Por lo tanto, todas las otras ciencias deberían tratar de llegar a ser como las matemáticas, en el sentido de operar solamente con ideas verdaderas que sean claras y distintas, y frente a las cuales no se pueda dudar, que es el siguiente criterio que el racionalismo coloca, o el racionalismo de Descartes. ¿Me explico? Por eso es que habla constantemente o comúnmente de la matemática en la geometría, porque cree que es un modelo a seguir, un modelo de ciencia a seguir. ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Entonces, el primer criterio que el racionalismo de Descartes propone es que una idea es verdadera si es clara y distinta. El segundo criterio, como mencionábamos, es que sea indudable. ¿Sí? La duda, como dice allí, va a ser el eje central de lo que se ha llamado el método cartesiano. ¿Sí? Si un conocimiento puede ser puesto en duda, entonces, evidentemente, no es verdad. ¿Sí? Evidentemente, no es un conocimiento cierto, no es un conocimiento absoluto y objetivo. ¿Sí? Entonces, por eso, Descartes parte con un ejercicio que puede ser muy extraño, el que vimos por ahí cuando lo presentamos, y que básicamente comienza a poner en duda todo. Parte del método, entonces, como decía, es dudar de todo, incluso aunque suene contra el sentido común. Dudo que existo, dudo que mi cuerpo sea mío, dudo
de que Dios sea bueno, dudo de todo el mundo, ¿sí? Dudo de las ideas que tengo. Pero lo hace, no escuché, pero lo hace porque intenta alcanzar un conocimiento que sea absolutamente indudable y desde el cual comenzar a producir todo el resto del conocimiento cierto y verdadero. ¿Sí? Entonces, no vamos a revisar a Descartes en profundidad, ¿sí? Pero quiero que se comprenda el papel de la duda. ¿Sí? El papel de la duda es poner en tela de juicio, someter a revisión, todo el conocimiento que hasta ahora tenemos. ¿Sí? Si hay un conocimiento que sea dudable, entonces no me sirve para partir esta producción de conocimiento cierto, universal y absolutamente objetivo. En general, probablemente usted ha escuchado la frase más célebre de Descartes, ¿sí? Y con la cual asume su primer conocimiento absolutamente verdadero y indudable, y esa frase es la que está allí. ¿Sí? Existen varias formulaciones. ¿Sí? La frase en latín es cogito ergo sum, ¿sí? Pienso luego existo, o como sale acá, soy, existo. Entonces, lo que el racionalismo de Descartes propone como la primera verdad absoluta e indudable, y que genera después a futuro grandes complicaciones después, ¿sí? Es la verdad de la propia conciencia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Síganme con el ejemplo. Tomo mi dedo, ¿sí? Y con los otros dedos lo pellizco. ¿Sí? Usted inmediatamente va a sentir algo. ¿Sí? Tras sentir algo, siguiendo la idea racionalista, su mente va a producir una idea, ¿sí? La idea de dolor. Pero al mismo tiempo que usted está examinando y tomando conciencia de la idea de dolor, se da cuenta de algo más. ¿Qué es eso otro que usted nota cuando percibe o recibe la idea de dolor? ¿Cómo? ¿De qué se da cuenta, Sebastián, en el momento en que estoy sintiendo dolor? ¿De qué me doy cuenta de, además de la idea de dolor? ¿De qué otra cosa me doy cuenta en ese mismo momento? Pellizquese su dedo. Además de la experiencia de dolor y de la idea de dolor, ¿de qué otra cosa se da cuenta en ese mismo instante? ¿Una Ya, muy marca? bien. ¿Qué cosa, Sebastián? Dígame. ¿Una marca? Ya, de acuerdo, la marca la está viendo en mi dedo, sí, también como dice Eugenio, que no me ¿Que soy gusta. yo? Ya, muy bien. ¿Que soy Pero, capaz de sentir? ya, muy bien, hacia allá va. Que soy capaz de sentir, y fíjese, ahí yo ocupé la palabra, pero la omití. ¿Quién es capaz de sentir? Yo. Sí, pues, yo. Es decir, la primera verdad absoluta e indudable que encuentra Descartes, y es absolutamente indudable, fíjese, eso es lo importante del racionalismo, encuentra esta verdad absoluta, es que cuando yo siento el dolor, cuando recibo la idea de dolor, ¿sí? Al mismo tiempo me doy cuenta que soy yo quien está sintiendo, que soy yo quien está pensando, ¿sí? Y en el momento en que Descartes descubre esta verdad, eso es muy importante porque es el primer conocimiento, como les decía, que resulta absolutamente indudable. ¿Sí? Puede que yo esté en un mundo de realidad virtual, puede que esté soñando, puede que todo el mundo quiera engañarme, puede que mis sentidos me engañen, va a decir él. Pero sin importar todo eso, la primera verdad absoluta, universal y objetiva, diríamos así, es que yo soy quien siente, que yo soy quien piensa, que yo soy quien está allí. ¿Sí? Entonces la primera verdad absoluta e indudable que encuentra es su propia conciencia. ¿Se fija? Eso es quizá uno de los puntos más elevados que allí alcanza el racionalismo. La primera verdad absoluta de la razón es que yo soy quien razona. Y eso es indudable. Intente poner en duda eso. ¿Sí? No hay forma. ¿Me explico?
Ese fue el punto más alto, por decirlo así, del racionalismo de Descartes, ¿sí? Y por eso su frase fue tan famosa, pienso, luego existo. Es decir, porque estoy pensando, me doy cuenta de que yo existo, y eso es indudable. Puede que me engañe sobre lo que piense, puede que me engañe sobre lo que siento, pero no puede engañarme sobre mi propia existencia. ¿Lo ve? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? El racionalismo, entonces, para cerrar un poquito allí esa breve presentación del racionalismo, recuerda entonces, pone énfasis en las ideas. Nosotros conocemos ideas. Y lo importante entonces es saber qué criterio me permite discriminar entre ideas verdaderas o no. ¿Sí? Entonces Alondra me dice, profe, pero esa idea que obtuvo fue por medio de la experiencia, y eso se podría confundir con el empirismo. Ya muy bien, ¿sí? Pero súper y sumamente bien, ¿sí? Pero fíjese y recuerde que Descartes nos dice que nosotros no ocupamos nuestros sentidos, ¿sí? Descartes dice, eso sí, que lo que los sentidos producen, ¿sí?, es una idea, y esa idea es lo que tiene valor. ¿Sí? El empirismo, como usted muy bien dice, Alondra, efectivamente también ocupa los sentidos, como lo vamos a ver ahora. Pero para el empirismo, lo central no es la idea, sino la experiencia. ¿Sí? Por eso, para el empirismo, en la experiencia misma no hay engaño. ¿Sí? El dolor en sí mismo es la fuente de la verdad, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Lo que yo estoy tocando garantiza que eso es real. Para Descartes, lo que garantiza que algo es real no es la experiencia de los sentidos, porque me engañan, sino es la idea. ¿Sí? Y por eso él dice, puede que me engañe sobre lo que estoy tocando, puede que me engañe sobre lo que yo creo estar mirando, ¿sí? Pero todo eso me hace descubrir una verdad absoluta, que soy yo quien está allí, que soy yo, por último, quien se está engañando, pero soy yo quien está. Nadie puede negar eso. ¿Sí? ¿Se fija? Por eso a partir de esa idea comienza a elaborar todo lo demás. ¿Me explico? Ya, vamos a notar ahora el empirismo, porque justamente allí vamos a hacer el contrapunto. ¿Sí? Como muy bien veía Alondra, para ambos, empirismo y racionalismo, los sentidos están, ¿sí? Los sentidos son una herramienta, nos ayudan para el racionalismo. Para el racionalismo los sentidos nos ayudan a producir ideas, ¿sí? Pero lo central del racionalismo son las ideas, no los sentidos. Los sentidos me pueden engañar, pero las ideas son las únicas que pueden ser verdad, y por eso yo tengo que encontrar y seguir el método para describir qué ideas son verdades y cuáles no. El empirismo, en cambio, que es lo que vamos a revisar ahora, apuesta por el otro lado, por decirlo así. Apuesta por los sentidos en lugar de las ideas. Le otorga mucho más valor a la experiencia que a las ideas que se producen de la experiencia. El empirismo lo vamos a revisar muy someramente a partir de ese caballero, que es Hume, David Hume, como usted quiera, ¿sí? Y vamos a hacer el contrapunto con el racionalismo. ¿En qué se diferenciaban? ¿Qué tienen en común? ¿Sí? De qué podemos tener conocimiento desde el empirismo. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo avanza esto. El empirismo entonces surge en general en el siglo, como dice ahí, XVI, en Gran Bretaña. Hay un grupo de 3 autores que tradicionalmente se han identificado o han sido identificados por la tradición como empiristas, que son John Locke, Berkeley y Hume, ¿sí? Y todos tienen en común, ¿sí?, una oposición al racionalismo. ¿Sí? Se oponen al racionalismo porque dicen que lo central del conocimiento, la fuente del conocimiento, no es la razón, ¿sí?, sino que es, como decía Alondra, la experiencia. ¿Sí? Y algo que no mencionamos recién sobre Descartes, es algo que cuestionan enormemente los empiristas. Para Descartes existían ideas
y existía un tipo de ideas particularmente extrañas que eran las ideas innatas. Ideas que nosotros al momento de nacer ya traemos dentro, ¿sí? Una de esas ideas innatas era la idea de Dios. ¿Sí? No voy a profundizar mucho en eso porque tampoco es nuestro fin, ¿sí? Pero para el racionalismo, eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque para el empirismo, eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque para ellos, todas nuestras ideas y todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. Y cuando nacemos, no hemos tenido experiencia alguna de nada. Así que no podemos traer ninguna idea ni ningún conocimiento, ¿sí? Entonces, el primer contrapunto muy importante entre el racionalismo y el empirismo es que para el empirismo, el conocimiento proviene de la experiencia, ¿sí? No de las ideas. El conocimiento es de la experiencia, de la empiria, de lo concreto, ¿sí? Por ejemplo, déjeme hacer rápidamente un contrapunto. Para el racionalismo, yo puedo tener ideas sobre la maternidad, ¿sí? Y en la medida en que, siguiendo los criterios de Descartes, las ideas que yo poseo sobre la maternidad son claras, distintas e indudables, esas ideas van a ser verdaderas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, solo para dar un ejemplo, que ser madre implica cuidar afectivamente a los hijos, ¿sí? Dedicarles afecto a los hijos. Entonces, usted me comenta eso, y yo adquiero el conocimiento. Por lo tanto, supongamos por un momento, yo como hombre podría decirle, yo conozco lo que significa ser madre, y le podría decir en qué consiste en base a esas ideas. Ser madre consiste en entregar afecto a los hijos. ¿Bien? ¿Estaría de acuerdo con esa afirmación? ¿Si somos racionalistas? Sí, Sí, muy bien, muy bien. Entonces, para un racionalista, tanto hombres como mujeres podrían conocer lo que significa la maternidad. ¿Por qué? Porque simplemente adquirimos el conocimiento de esas ideas, ¿sí? Entonces yo como psicólogo voy ahora a un lugar de intervención y le digo a distintas mujeres en qué consiste la maternidad y cómo ser madre. Y lo hago porque tengo el conocimiento de esas ideas que son verdad. Para el empirista, en cambio, ¿sí? Las ideas y el conocimiento surge de la experiencia, ¿sí? Por lo tanto, supongamos, si yo soy hombre, ¿puedo tener experiencia de la maternidad? no, Ya, muy bien. No puedo tener experiencia de la maternidad, no puedo tener experiencia como madre, puedo tener la experiencia de mi madre conmigo, pero sigo teniendo la experiencia de mí como hijo, ¿sí? Por lo tanto, para un empirista, el conocimiento que yo tengo es el conocimiento de un hijo criado por su madre, pero no el conocimiento de una madre. ¿Se ve la diferencia? Porque para el empirista todo surge de la experiencia. ¿Se ve bien eso? sí, Sí, profe. Muy bien, ¿sí? Entonces, si miramos el mismo esquema que pusimos sobre el racionalismo, va a notar la siguiente diferencia, ¿sí? A diferencia del racionalismo, para el empirismo, ¿sí? La cosa real, esa silla, va a producir lo que ellos van a llamar una impresión. Usted acerca su mano a la silla y la va a tocar, ¿sí? El tocar la silla va a producir una impresión en su mano, ¿sí? Y usted va a sentir el tipo de superficie que tiene esa silla. Esa impresión entonces produce, vamos a ver en una lámina más, una idea en la mente, pero a diferencia del racionalismo, el empirismo acepta que esta idea que se produce en mi mente, gracias a mis sentidos, es diferente
de lo que la cosa sea en sí misma. ¿Sí? Déjeme avanzar a la siguiente lámina para mostrarle mejor y después volvemos a esta. Así se entiende un poquito más. Para el empirismo, en particular el empirismo de Hume, ¿sí? No existen ideas innatas, como decíamos, sino que venimos al mundo sin representación alguna, sin conocimiento alguno. ¿Sí? Imagínense un bebé que recién llega al mundo. ¿Sí? No tiene conocimiento de nada. ¿Sí? Es puro cuerpo, puro organismo y puro sentir el mundo a través de sus sentidos. ¿Sí? Tenemos 5 sentidos y ese bebé, a partir de sus 5 sentidos, está abriéndose al mundo. Entonces, ¿qué dice Hume? Ese bebé, ¿sí?, va a producir en su mente 2 tipos de fenómenos, 2 tipos de elementos mentales. En su mente se van a producir impresiones y se van a producir ideas. Las impresiones son lo que Hume va a llamar, como dice allí, sensaciones, pasiones y emociones. Y las ideas son lo que él va a llamar pálidas copias de esa impresión. Volvamos al ejemplo básico que les dije del dedo. Yo me estoy pinchando y apretando mi dedo. ¿Sí? Para Hume, lo que usted está sintiendo en este momento, si se está apretando el dedo como yo, así que ya lo tiene, ya lo tengo medio rojo de tanto pinchármelo. Si usted se está pinchando ese dedo como lo hago yo, usted en este momento está teniendo una impresión. La impresión está en su mente, usted está sintiendo algo, está viviendo algo, está vivenciando algo. Eso es lo que Hume llama impresión. Para esa impresión que está en nuestra mente, recuerde, eso es una diferencia también con el racionalismo, para esa impresión que está en nuestra mente ahora, ¿sí?, se produce igualmente una idea. Y a esa idea es la que yo llamo, por ejemplo, dolor. ¿Me siguió? Hume entonces dice, usted con sus sentidos, sus 5 sentidos, va a tener impresiones del mundo. ¿Sí? Ese bebé que llegó sin ninguna idea en su cabeza, sin ningún fenómeno mental en su cabeza, lo primero que empieza a adquirir son impresiones. ¿Sí? Está tocando a su madre, está sintiendo las gotas que caen por su cara cuando llora, está sintiendo su laringe cuando llora, o grita, o se ríe. ¿Sí? Por lo tanto, lo que el bebé está teniendo y conformando en su mente son impresiones, un conjunto de impresiones. ¿Sí? Luego, con el tiempo, ese bebé aprende a formar ideas. Y aprende, por ejemplo, la idea de dolor. ¿Sí? Entonces, ese bebé, cuando siente la primera impresión de alguien que está apretando su dedo, esa impresión va a producir una idea que él va a llamar dolor. ¿Se fija? Entonces ahora el bebé puede hablar del dolor, pero cuando hablamos de dolor, ¿estamos sintiendo dolor? No necesariamente. No, pues, no necesariamente, y de hecho no, sino imagínense, cada vez que leyésemos una historia donde dice, y el protagonista sintió mucho dolor, yo me sufriría con el protagonista, sería una locura, imagínense. Entonces, el esquema para Hume es básicamente así. Tenemos el mundo, un árbol o lo que sea, ¿sí? Cuando yo me acerco a ese árbol produce una impresión en mí a través de mis 5 sentidos, ¿sí? Puedo ver el árbol, puedo sentir el árbol, puedo oler el árbol, ¿sí? Y eso es lo que llamamos impresión, ¿sí? Y esa impresión, en nuestra mente, a su vez, va a producir una especie de marca, de huella, de copia pálida, que Hume va a llamar idea. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto ahora, para el empirismo, ¿de qué tenemos ideas? Solamente de qué podemos tener ideas. De lo que De hemos nuestras vivido. impresiones. Muy bien, de las impresiones que se producen a través de nuestros 5 sentidos. Y de nada más. Dígame entonces ahora, ¿podemos tener una idea de Dios?
No. No, pues, porque no puedo tocar a Dios, no puedo ver a Dios, no puedo oler a Dios, no puedo sentir a Dios, ¿sí? Lo mismo con los ángeles, con los Pegasos, etc. Y así se va marcando la diferencia entre el empirismo y el racionalismo. Para el empirismo, las ideas, como son copias de impresiones, solo pueden ser verdaderas si es que hemos tenido impresiones de esos objetos. Usted me dirá, muy bien, pero ¿cómo yo tengo una idea de un ovni? Entonces ahora yo le digo con Hume, la idea de ovni que poseo, ¿sí?, ¿tiene una impresión en la cual se base? Sí, ¿Cuál? ¿Cuál, Cristian? ¿Cuál sería la impresión? Película. el poder observar un objeto que está volando y uno no sabe qué es. Muy bien. Ahora, para Hume, la idea de ovni sería verdadera si es que, como dice Cristian, efectivamente yo hubiese visto un ovni, ¿sí? O sería verdadera, ¿sí?, como dijo, no me acuerdo, Nico parece que fue, o Alondra, no me acuerdo, a través de una película, pero sería un ovni, sería la idea verdadera de un ovni en una película, ¿sí? Lo que trato de mostrarles es que para Hume y el empirismo, el conocimiento es mucho más humilde, es mucho más humano, ¿sí? Yo no puedo conocer a Dios porque yo como ser humano estoy limitado por mis sentidos, ¿sí? Y mis sentidos no me han mostrado nunca a Dios, así que por lo tanto yo no puedo tener una idea de Dios. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Sí, muy bien. Entonces, como dice, lo que yo puedo afirmar ahora se vuelve mucho más humilde. Si bien es cierto, fíjese bien en esto, el empirismo no dice que Dios no exista. El empirismo lo que está diciendo es que yo, a partir de mis experiencias, no puedo decir que Dios existe porque no tengo ninguna impresión de Dios. ¿Es probable que exista? Tal vez. Pero yo no puedo decir qué es verdadero o qué es falso. ¿Lo ve? Eso es enormemente curioso porque el racionalismo, como pretende ser objetivo y universal, es capaz de decir esto es cierto y esto es falso. El empirismo es un poco más humilde y dice, yo puedo afirmar verdaderamente todo aquello de lo cual he tenido experiencia, pero no puedo afirmar si es verdad o no es verdad aquello de lo cual no he tenido experiencia. ¿Lo ve? Supongamos, imagínense que yo soy un abogado, ¿sí?, para llevar esto a nuestras profesiones, ¿sí? El abogado está tratando de demostrar que su cliente no asesinó a Juanita Pérez, ¿sí? Entonces, la fiscalía le dice, mire, su cliente fue visto ingresando al lugar a las X horas. El cuchillo tiene huellas digitales de su cliente. El cuchillo tiene sangre de la víctima. Y la víctima murió producto de un cuchillazo. Entonces, la fiscalía dice, en base a todos esos elementos, yo digo que su cliente es un asesino. ¿Qué diría David Hume? ¿Qué es lo que yo puedo afirmar en esa situación? Primero, por ejemplo, afirmo que, y es verdad, desde la perspectiva del vecino, que mi cliente se vio en la casa de la víctima a las 6 de la tarde. ¿Es verdad por qué? Porque el vecino lo vio. ¿Bien? ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Muy bien. Puedo afirmar, además, que el cuchillo tiene las huellas de mi cliente. Sí, muy bien, lo veo, allí están las huellas de mi cliente. ¿Sí? Puede afirmar también, y es cierto, y es verdad, que la víctima murió producto de un cuchillazo, ¿sí? El perito forense muestra allí la herida, producto de un cuchillo, ¿sí? Y por lo tanto eso es cierto. Pero ¿puedo afirmar que mi cliente mató a la víctima?
No, porque no lo vi. Exactamente, pues. No, porque no hay ninguna experiencia de aquello. No, porque yo no lo he visto. No, porque no hay más testigos. No, porque la víctima que falleció no lo puede reafirmar. Entonces, fíjese allí, lo que Hume dice es que lo correcto, lo verdadero, lo adecuado, sería afirmar que es probable que mi cliente haya matado a la víctima, dados todos esos elementos. Pero yo no puedo decir que es cierto y es verdad que mi cliente haya matado a esa persona. ¿Ve? En ese sentido yo le digo que el empirismo es mucho más humilde, porque dice con claridad qué puede afirmar y qué cosas no puede afirmar. ¿Lo ve? Pensemos, por ejemplo, ahora en la psicología. ¿Sí? Suponga que usted es psicólogo o psicóloga y le toca estar en una unidad de tratamiento de víctimas de violencia intrafamiliar, ¿sí? En el Servicio Nacional de la Mujer. Entonces, usted está haciendo un peritaje sobre el victimario de una mujer, ¿sí? Que la golpeó y tiene los signos evidentes del maltrato, y comienza a revisar para atrás la historia de este sujeto. Se da cuenta que hace 5 años tiene denuncias por maltrato, hace 3 años también tiene denuncias por maltrato, en otra pareja también fue denunciado por maltrato, y ahora también, evidentemente, ha maltratado a su mujer. ¿Sí? De ahí entonces el psicólogo o la psicóloga dice, es evidente en base a esto, ¿sí? Que don José es un maltratador, ¿sí? Y debemos resguardar la vida de esta persona, separándola de don José, porque don José va a continuar maltratándola en el futuro. Para David Hume, desde lo que hemos dicho, ¿yo podría afirmar eso? No, ¿Por qué no podría afirmarlo? Que no lo vi golpeándola. o sea, como lo planteó usted, es como dijo en la clase anterior, sería como un salto. Muy En- bien, ¿sí? Entonces, como no se estaría como haciendo una afirmación en torno a una experiencia, sino como un pronóstico o extrapolación de los datos. Exactamente, ¿sí? Efectivamente, yo no puedo afirmar algo sobre el futuro, ¿sí? Porque estaría extrapolando lo que ha hecho en el pasado, ¿sí? Yo podría decir, Sebastián, yo podría decir que don José ha maltratado a distintas mujeres en el pasado, ¿sí? De hecho, de eso hay evidencia concreta y empírica. Están los golpes, está la evidencia, ¿sí? Y eso es lo que yo puedo afirmar con verdad, con certeza, para el empirismo, ¿sí? Pero yo no puedo afirmar que don José en el futuro va a seguir maltratando a su mujer. ¿Por qué? Porque del futuro no tengo experiencia. Yo no sé y no tengo impresiones y no tengo experiencia sensible de lo que va a pasar en el futuro. Así que yo no podría decir eso. Y si yo como perito empirista, como psicóloga empirista, digo eso, estaría cayendo en un error. Lo que yo puedo decir, como esa psicóloga empirista, es que es muy probable que don José siga maltratando. Es probable, es plausible, pero no puedo decir que es absolutamente cierto y verdadero que va a ser así. ¿Sí? Por eso en el área de las ciencias sociales hay un concepto muy complejo de manejar que trata de englobar eso, y es la idea de riesgo. ¿Sí? Es exponer a la mujer a un riesgo. ¿Sí? La idea de riesgo tiene que ver con la probabilidad de que algo ocurra. ¿Sí? Pero es muy importante notar siempre, al menos lo dice el empirismo, que ese riesgo es un porcentaje de probabilidad, pero no una verdad. Un sujeto que ha maltratado 30 años a mujeres, es muy probable que siga maltratando a futuro a más mujeres, pero no es absolutamente cierto que lo vaya a hacer. ¿Se ve?
Por eso es tan, como tan humano esta propuesta del empirismo. ¿Sí? Usted ha conocido, no sé, supongamos 20, 30 años a su familia. ¿Sí? Muy bien, y usted cree conocerla. Muy bien, eso es cierto, pero sobre todas las experiencias que ha tenido. Usted no puede saber cómo van a actuar a futuro todas esas personas que cree conocer. Porque el futuro, de nuevo, es algo de lo cual no tenemos experiencias. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, en el último punto, para el empirismo, la experiencia es, por una parte, fuente de conocimiento, es lo que nos permite tener conocimiento, pero al mismo tiempo también es lo que limita el conocimiento. Nosotros solo podemos conocer aquello de lo cual podemos tener experiencia. De todo aquello que no podemos tener experiencia, no podemos conocer nada. ¿Sí? Piense ahora la siguiente afirmación. ¿Sí? El sol sale todos los días por la cordillera. ¿Es, para el empirista, una frase verdadera? Para el empirista sí. Si lo vio, sí. Ya, muy bien. Para el empirista me dicen que sí, sí lo vio. ¿Un empirista puede ver que el sol sale todos los días por la cordillera? ¿Que sale todos los días? Si se pone a observar, no sé. Si se pone a observar, muy bien, me voy a sentar a observar todos los días, ¿sí? ¿Puedo hacer eso? Ah, Sí, no, no, no. muy bien. No puedo. ¿Por qué? Porque un empirista puede hacer una observación sobre todos los días. ¿Puede tener una experiencia sobre todos los días? No, pues. Yo puedo observar que el sol sale por 20 años si quiere, por 30 años. Si quiere sentarse a observar cómo el sol sale por 40 años, muy bien, hágalo. ¿Sí? Pero como dice Alondra, no puedo hacerlo porque ahí estoy incluyendo el futuro. Y yo no tengo experiencia sobre el futuro. Entonces, esa frase que les mencioné recién, el sol sale todos los días por la cordillera, ¿sí? Es una de las frases que David Hume coloca como ejemplo para mostrar cómo, en nuestro sentido común, a veces nos dejamos llevar por lo que él llama el esquema de la causalidad. ¿Sí? Déjeme avanzar a eso, me voy a saltar un poquito esta diapositiva. ¿Sí? El esquema de la causalidad, o me saltaría mucho parece, el esquema de la causalidad básicamente dice que cuando nosotros tenemos experiencia y vamos adquiriendo experiencia de algo a lo largo de la vida, tendemos a creer que esa situación se va a repetir en un futuro. ¿Sí? Entonces, como yo he visto durante 20, 30 o 40 años salir el sol, yo pego ese salto, esa extrapolación, y digo, el sol sale todos los días. Entonces David Hume dice, ojo, allí hay que tener mucho cuidado porque eso es hablar sobre un futuro que para nosotros como empiristas es imposible de conocer. ¿Sí? Vamos a hacer ahora una pequeña distinción. David Hume, recuerde que siempre está tratando de dialogar con el racionalismo de Descartes, y para Descartes las matemáticas eran fuente de verdades absolutas, ¿sí? Distingue dos tipos de enunciados o dos tipos de juicios. ¿Sí? Existe el enunciado demostrativo y el enunciado inductivo o el enunciado de hechos. El enunciado demostrativo es el que caracteriza, por ejemplo, a las matemáticas. ¿Sí? La frase 2 más 2 es 4, va a decir David Hume, es verdad. ¿Sí? Es un absurdo decir que eso es falso. Pero el tipo de verdad que tiene ese juicio, esa afirmación, es una verdad lógica. Si yo le digo, un cuadrado tiene 4 lados, ¿es verdad esa afirmación? Sí, claro, evidentemente es verdad. ¿Sí? Pero David Hume dice, cierto, es verdad, pero es verdad solamente en términos lógicos. Es verdad porque yo sé lo que es un cuadrado
Y lo que estoy diciendo de este cuadrado es lo mismo que lo define. Yo digo que un cuadrado es una figura de 4 lados. Estoy diciendo lo mismo que decir cuadrado. ¿Sí? Ahora, dígame, en la realidad, en la experiencia, ¿los cuadrados tienen 4 lados? En la experiencia concreta. Sí. Muy bien, Sebastián me dice que sí, los demás y las demás. En la experiencia concreta, ¿los cuadrados tienen 4 lados? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora, yo como David Hume le preguntaría, y dígame, en la experiencia, ¿usted ha visto un cuadrado? ¿Tiene experiencia de un cuadrado? Sí, y Sí. un marco. Muy bien. Yo miro entonces ahora el marco y me acerco con mis ojos. ¿Usted ve líneas rectas? Acérquese lo suficiente para ver el borde del marco. ¿Hay una línea recta? En las casas, yo veo cuadrados, cuadrados ideales, como se define un cuadrado, como líneas rectas que se intersectan en 4 puntos que se llaman vértices. ¿Usted ha visto una línea recta en la vida? eh, Si somos David Hume, le diría no. Porque ocupe sus sentidos, acérquese, y usted va a ver que en la práctica no hay líneas rectas en la vida. ¿Sí? es tridimensional. Son, son tridimensionales, pero acérquese al borde y va a ver que no hay una recta, está llena de porosidad, ¿sí? Está llena de irregularidades. Las superficies que a lo lejos yo veo como líneas rectas, si me acerco lo suficiente, usted va a darse cuenta que no hay una línea recta, sino que hay rugosidades, subidas, bajadas, pero no líneas rectas. ¿Sí? Entonces, lo que está tratando de mostrar allí David Hume es que todos estos enunciados demostrativos, como los de las matemáticas, son verdades lógicas porque son simplemente relaciones entre ideas. ¿Sí? Yo relaciono la idea de cuadrado con la idea de lado, ¿sí? que la compone, y digo eso es cierto. Pero estoy relacionando solamente ideas vacías, ideas que no se dan y que no provienen de impresiones. ¿Me explico? Es como si yo solamente relacionase la forma que llamo idea, ¿sí? Un objeto que llamo idea, pero son ideas vacías, son cascarones de ideas, porque en la realidad no hay un 2, no hay un cuadrado, no hay no hay una impresión de un 2. ¿Me explico? ¿Ha tenido usted la impresión táctil de un 2? ¿La impresión gustativa de un 2? ¿No? No, pues, ¿sí? Se fija, el número 2 no existe en la realidad. Y como no existe, no es posible de ser sometido a una impresión, y por lo tanto no hay una idea real, válida, de un 2. Son meras relaciones lógicas. Entonces va a decir David Hume, los enunciados demostrativos sí tienen una verdad, pero una verdad lógica que no es la que nosotros buscamos. ¿Sí? Exactamente, Alondra. Para un empirista, si no se logra captar a través de nuestros sentidos, si no podemos tener una experiencia empírica de aquello, entonces no existe una idea real de aquello. ¿Sí? Pero fíjese lo que dije recién, no existe una idea real y verdadera de eso. Yo puedo tener ideas de Pegaso, ¿sí? Puedo tener una idea de Dios si quiero, pero no va a ser una idea verdadera. ¿Sí? Porque la idea verdadera es aquella que tiene como correlato una experiencia empírica. ¿Se fija? Yo puedo creer en los ángeles, puedo creer en los extraterrestres, aunque nunca haya visto uno. Pero lo que yo no puedo hacer es decir que de aquello yo tengo un conocimiento verdadero. Porque solo conozco verdaderamente aquello de lo cual he tenido experiencia. ¿Sí?
¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Muy bien? Ok, Yo tengo una duda. dígame. Ya. Planteó de que existen dos tipos de enunciados. Entonces, Sí. uno era el demostrativo y el otro era el lógico. No, uno es el demostrativo o basado en verdades lógicas. Y el otro es el que vamos a ver ahora, que es el Ah, ya. Ya. enunciado inductivo. ¿Sí? Entonces, dejemos allí el enunciado demostrativo, solo corresponde a verdades lógicas, que en realidad no encontramos en el mundo real. No puedo tener de esos enunciados una experiencia empírica, y por lo tanto para David Hume no son realmente interesantes. ¿Sí? Decir que un cuadrado tiene 4 lados, en rigor, en teoría, no aporta nada a la vida concreta. ¿Sí? Más o menos algo así diría David Hume. ¿Sí? En cambio, el otro tipo de enunciados, déjeme pasar aquí, es el inductivo. El enunciado inductivo es aquel que se basa en cuestiones de hecho, en cuestiones de las cuales yo puedo tener experiencia. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, y este sería un enunciado de hecho, que ayer vi salir el sol por la montaña. ¿Sí? Ese es un enunciado inductivo, ¿sí? Porque se basa en la experiencia y en mi experiencia previa también. ¿Sí? En mi experiencia previa de lo que es el sol, de lo que es una montaña. Yo junto todas esas experiencias y las ideas que provienen de esas experiencias y produzco un enunciado. ¿Sí? Usted puede comprobarlo también, ¿sí? A través de la experiencia. Si yo le digo, por ejemplo, en estos momentos está lloviendo, ¿sí? Es un enunciado de hecho porque estoy apelando a algo que ocurre y que puede ser comprobado empíricamente. ¿Cómo usted comprueba ese enunciado que dije? Hoy está lloviendo. ¿Salgo a la ventana? Muy bien, simplemente sale a su ventana y ve si está lloviendo o no. Es decir, lo comprueba tratando de encontrar impresiones de lo que yo estoy enunciando. Impresiones de la lluvia. Trata de tener una experiencia de esa lluvia. ¿Se fija? Entonces, lo primero que diferencia a estos enunciados inductivos o de hechos de los enunciados demostrativos es que los enunciados inductivos o de hechos se pueden comprobar empíricamente, ¿sí? Son demostrables y por lo tanto, y eso es lo importante allí de todo esto que estamos diciendo, pueden aspirar a ser verdaderos, ¿sí? Para nosotros entonces, en las ciencias sociales, diría David Hume, lo importante es tratar de producir enunciados de este tipo, es decir, enunciados que se puedan comprobar empíricamente. Si yo soy un abogado, entonces debo tratar de producir enunciados empíricos sobre mi cliente. Y yo digo, mi cliente tocó el cuchillo, eso es verdad porque tiene sus huellas. Mi cliente fue visto ingresando a la casa de la víctima a tal hora, eso es verdad, ¿sí? Pero es falso que mi cliente haya matado a esa persona, porque no hay ningún indicio concreto y empírico sobre eso. ¿Se fija? Entonces usted puede acusarlo de probable homicidio, de entrada ilegítima al lugar, ¿sí? Pero no puede acusarlo de homicidio porque no hay ningún hecho empírico que permita corroborar esa afirmación. ¿Bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, se puede decir entonces que inductivo sería sinónimo de algo que podría ser probable. Efectivamente, sí, eso, Alondra. El inductivo, como lo vimos también hace una semana, es aquel movimiento de nuestro conocimiento que produce conocimiento a partir de las experiencias previas, ¿sí? Pero aquí es donde viene el riesgo que David Hume recalca, ¿sí? El problema con este tipo de enunciados y con las personas que producimos este tipo de enunciados es que tendemos o intentamos llevarlos más allá de lo que es posible, ¿sí? Entonces, mi experiencia previa de haber visto el sol salir todos estos días, todos estos años de mi vida,
me lleva a producir un tipo de enunciado que no es adecuado, que no es correcto. Y es decir, el sol saldrá mañana. Ese salto es el que David Hume cuestiona y critica, ¿sí? La inducción, o este movimiento inductivo, no puede llevarnos a afirmar cosas sobre un mundo del cual no podemos tener experiencias. Y el mundo de mañana no puede ser experimentado por nosotros, ¿sí? Entonces, allí Alondra, así es como David Hume acepta que estos enunciados inductivos pueden ser probables, y hasta ahí es solamente lo que se puede decir, ¿sí? Yo puedo decir que mañana va a salir el sol y eso es probable, ¿sí? Y esa inducción, hasta allí, es aceptable y es correcta realizarla. Pero yo no puedo decir que el sol va a salir mañana y decir que eso es una verdad. Esa es una inducción que David Hume diría que es ilegítima, ¿sí? ¿Por qué las personas, dice David Hume, tienden a decir eso? ¿Sí? Tienden a decirlo porque se sostienen o se basan, como les había dicho hace un ratito, en el principio de causalidad, ¿sí? Normalmente nosotros tendemos a mirar y construir un mundo a partir de causas y efectos, ¿sí? Si algo pasa es porque hubo una causa previa que lo provocó, ¿sí? Y ese vínculo de causalidad, en rigor, es algo que nosotros producimos a partir de nuestra experiencia, ¿sí? Entonces dice, si estamos convencidos de que un hecho ha de producirse de una determinada manera, es porque las experiencias nos lo han presentado siempre asociado a otro hecho que le precede o que le sigue como su causa o efecto. Es decir, si yo estoy acostumbrado por experiencia a ver que el agua hierve, siempre y cuando bajo ella exista un fuego que la caliente, entonces por experiencia yo voy a acostumbrarme a ver que cada vez que hierve el agua, abajo siempre ha habido y ha existido un fuego que la calienta. Entonces produzco un vínculo, dice David Hume, que es el vínculo que llamamos causal. Entonces la siguiente vez que yo veo un agua hirviendo, ¿qué es lo que voy a decir que la causa? ¿El fuego? ¿El fuego? Exactamente. ¿Se fija? Pero allí es donde dice, ojo, David Hume, usted dice eso porque hasta ahora todo el tiempo ha visto que eso se produce de esa manera, que cuando hay fuego aplicado al agua, el agua hierve, ¿sí? Y ¿Y es la correcto, temperatura? muy bien, y aumenta la temperatura. Y es correcto decir que eso hasta ahora ha sido así en base a su experiencia. Pero tenga cuidado, dice David Hume, porque en el mundo concreto y cotidiano, el día de mañana, ese vínculo entre el fuego y el agua que hierve puede que no se dé, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que alguien que alguien toda su vida ha hervido agua a partir del fuego, ¿sí? Luego se da cuenta que el fuego también puede producirse por el gas y es capaz de ocupar las estufas o las cocinas a gas, ¿sí? Y de pronto llega a una casa donde ve que el agua está hirviendo sobre una superficie negra y plana. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Sorpresa. Se va a sorprender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Es algo que nunca he visto? Eso. Ocurrió algo que nunca ha visto y ocurrió algo que no debería pasar. Porque el agua está hirviendo, pero ¿dónde está el fuego? ¿A dónde se fue el fuego en ese lugar? ¿Por qué está hirviendo el agua? ¿Puede hervir el agua sin el fuego? Según su conocimiento, no. Según el conocimiento de esa persona, no, y por eso se sorprende. Pero lo que no conoce esa persona y no tenía forma de saber desde su experiencia es que es posible calentar superficies sin que haya fuego. Entonces lo que realmente estaba observando era una de estas cocinas eléctricas que se calienta el metal que hay debajo y al calentarse ese metal
se hierve el agua, ¿sí? Pero el fuego no existe por ninguna parte. Entonces, eso es lo que está tratando de mostrar David Hume. Nuestras inducciones, en general, nos ayudan a vivir, ¿sí? Pero tienen un riesgo enorme. Y el riesgo es pensar que las causas como tales realmente existen. Y que lo que yo he tenido por experiencia y lo que yo he visto juntos, que se dan juntos por experiencia, tiendo a pensar que van a darse de la misma forma mañana. Y eso es algo que no debemos hacer, diría David Hume, ¿sí? No debemos pensar que lo que ocurre vinculado o unido causalmente hoy día, necesariamente se va a dar mañana, ¿sí? Y así como yo pensaba que siempre para que exista, para que el agua hierva, debe darse la causa del fuego, ¿sí? Así como yo pensaba que eso ocurría siempre y ahora estoy equivocado, así puede pasar siempre con nuestro conocimiento producido por experiencia. ¿Me expliqué? Sí, Muy bien. Entonces, déjeme hacerle la siguiente pregunta, ¿sí? Usted escucha mi voz a través de sus parlantes, ¿sí? Al escuchar mi voz, usted está teniendo una vivencia, ¿sí? Una impresión, y esa impresión produce una idea en su mente, según David Hume, ¿sí? Ahora dígame, ¿es legítimo pensar que al otro lado de esta conexión hay una persona? Uf, ¿Me explico? ¿Es legítimo, según David Hume, que usted suponga que al otro lado de esta pantalla de Zoom hay un ser humano? sí, no, no, Muy bien, si nos apegamos estrictamente a lo que dice David Hume, no, no es legítimo, porque usted está teniendo experiencia de una voz, ¿sí? Y eso es todo lo que su experiencia alcanza a mostrarle. De hecho, usted no tiene el video mío, no tiene una imagen de mi rostro. Usted solamente está recibiendo mi voz. Entonces David Hume le diría, muy bien, es legítimo para usted generar una idea de mi voz, ¿sí? Ahora, ahí exactamente, Alondra. Entonces, si usted quiere ir más allá, muy bien, pero asuma los riesgos de ir más allá. Y diga, es probable que al otro lado de esta conexión de Zoom haya una persona, pero no lo puedo afirmar en base a la experiencia que tengo. ¿Lo ve? Usted puede postular que al otro lado de esta conexión hay un ser humano. Puede creer en eso, ¿sí? Pero no puede afirmarlo como una verdad absoluta, ¿sí? De hecho, hay unas pruebas en inteligencia artificial. El gran problema de la inteligencia artificial es cuando realmente un ser humano va a reconocerla, ¿sí? Entonces, había diseñado una prueba muy sencilla que consiste en sentar a una persona frente frente a un parlante, por decirlo así, y un teclado o un micrófono y establecer un diálogo. Si esa persona, si ese ser humano logra establecer un diálogo, ¿sí? Sea lo que sea que haya al otro lado, y acepta que ese diálogo fue con un humano, entonces la inteligencia artificial pasó la prueba, ¿sí? En este caso podríamos decir que es lo mismo. Si usted cree que al otro lado de esta conexión hay un ser humano, entonces la inteligencia artificial, que soy yo, ¿sí? Ha pasado la prueba y puede ser considerada una inteligencia. ¿Lo ve? Eso es lo que David Hume está tratando de mostrar. Nuestra experiencia, y recuérdelo siempre, es limitada, ¿sí? Por lo tanto, las afirmaciones que podemos hacer sobre el mundo también son limitadas, ¿sí? A mí me gustaría creer que todas las personas que son valiosas para mí en este momento existen, que siguen allí, que no les ha pasado nada, ¿sí? Y eso es algo que yo puedo creer, va a decir David Hume. Pero eso, y usted tiene que ser muy consciente, no es algo de lo cual pueda tener certeza, ¿sí?
el mundo puede funcionar de una manera diferente a la forma en que estamos acostumbrados. ¿Sí? Y para las ciencias sociales, ese es por decirlo así, un llamado de alerta muy importante. ¿Sí? Si bien es cierto, el racionalismo de Descartes y el empirismo de David Hume son teorías quizás un poquito antiguas y con un montón de sesgos, sí tienen algo de valioso, al menos el empirismo de Hume, y es mostrar eso, ¿sí? Que como profesionales de las ciencias sociales hay que reconocer siempre que nuestro conocimiento está limitado por nuestros sentidos, por nuestra forma de acercarnos al mundo. ¿Sí? Y querer afirmar algo más allá de eso es ilegítimo e infundado. ¿Sí? ¿Cómo quedamos hasta aquí? Bien. Bien. Ya, muy bien. Bien. ¿Sí? Muy bien. Recuerde siempre que ante cualquier duda, cualquier consulta, cualquier elemento que necesite clarificar, ¿sí? Escríbame. ¿Sí? Vamos a ir avanzando cada vez un poquito más, y haciendo las sesiones también un poquito más extensas de aquí en adelante. ¿Ya? Pero lo importante es que en cada sesión vayamos dejando ciertos elementos en claro. ¿Sí? De aquí, de esta sesión, de esta breve sesión de hoy día, usted debería tener más o menos claro qué es el racionalismo, ¿sí? En qué se funda el conocimiento racional, que serían las ideas, ¿sí? Cuáles son los problemas que el racionalismo quiere resolver. Uno de esos problemas, por ejemplo, es saber qué ideas son verdaderas y qué no. ¿Y qué método encontró para resolver ese problema? En el caso que vimos, Descartes encontró un método que consiste en poner en duda las ideas y en buscar ideas que sean claras y distintas. También vimos el empirismo, que es otro paradigma para leer cómo se produce el conocimiento. El empirismo propone que el conocimiento se produce a través de experiencias de nuestros sentidos que producen impresiones, y esas impresiones a su vez producen algo que llamamos ideas. Pero lo central para saber si tenemos conocimiento verdadero o no es saber si hemos experimentado aquello de lo cual yo tengo esa idea. ¿Sí? Entonces, como yo no puedo tener experiencia de Dios, no puedo afirmar que Dios realmente existe. Pero yo, como puedo tener experiencia de la lluvia, puedo saber si la afirmación "ahora está lloviendo" es verdadera o no. ¿Sí? Y al mismo tiempo, entonces, el empirismo sugiere que hay que ser cauteloso con el conocimiento que como profesionales creemos tener, porque siempre nuestro conocimiento va a estar limitado por nuestros sentidos y la experiencia del mundo que tenemos. ¿Sí? A modo de síntesis, eso es lo que usted debiese retener de esta sesión, y quizás lo más relevante que vamos a mantener como problemas para los siguientes paradigmas y los siguientes modelos que vamos a revisar. Hasta allí, ¿dudas o consultas? ¿Nada? ¿No? Ya. Entonces les No. pregunto, ¿las clases y las temáticas hasta aquí resultan manejables, resultan comprensibles, resultan aplicables a sus propias profesiones? Sí, Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Sí? Recuerde, eso es algo que siempre tiene que estar preguntándose. ¿Ya? Y en el momento en que estemos viendo algo que usted no ve por dónde se puede aplicar a su profesión, dígamelo también, porque recuerde que al final eso es lo que produce sentido en las clases. ¿Sí? Nosotros podemos pasar por un montón de ramos, pero lo importante es que esos ramos tengan algún sentido para lo que queremos ser, para la profesión que estamos tratando de alcanzar. ¿Ya? Entonces siempre, recuerde, ese también es mi obligación como profe, de alguna manera, de mantenerlo cercano a su profesión, y es su derecho exigirme eso también. ¿Ya? Por ahora entonces, jóvenes, los vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Yo voy a parar la grabación y la voy a subir a la plataforma para que todos y todas las compañeros y compañeras lo tengan disponible. ¿Bien? Como siempre, le agradezco haber estado en esta sesión. ¿Sí? Recuerde que ante cualquier eventualidad puede escribirme. ¿Sí?
Y juntos vamos a ir dialogando cómo vamos a continuar con las evaluaciones, trabajos y lo que nos resta. ¿Ya? ¿Bien? Bueno, profe, Ya, profe, gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes. ¿Sí? Cuídense. ¿Sí? Descansen. Gracias. A ustedes, Gracias, muchas profe. gracias. A ustedes, cuídense Profe, mucho. gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, cuídense.